Bien, jóvenes, vamos a dar inicio a la clase, ¿ya? Eh, a ver, sería la cuarta clase. Muy bien. Una teoría es así en forma sintética, concluyendo ya de lo que es la teoría cinética de los gases y gases ideales, ¿ya? Hoy día debemos de acabar con gases ideales, ¿ya? Con ejercicios y problemas. Bien, jóvenes, entonces, además de lo que ya hemos visto, la teoría anterior de la teoría cinética, ahora vamos a ver algunas leyes también que pertenecen a gases ideales y que ustedes ya han visto en química general 1 y 2, ¿ya? Entonces, un repaso así bastante sencillo de un minuto. La ley de Graham se refiere a la efusión de los gases, ¿ya? Entonces, esta ley de Graham, acá la estoy subrayando y dice la velocidad de fusión de un gas es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su densidad ρ, ¿ya? Esto está plasmado en esta ecuación. La velocidad del gas 1 es a la velocidad del gas 2 como la raíz cuadrada, dice inversamente proporcional. Si acá era el número 1, acá es el número 2. Si acá en el denominador es 2, en el denominador del otro miembro sería 1. Esta es la inversamente proporcional, ¿no? Ya, pero las densidades también están relacionadas en forma directa a los pesos o las masas moleculares, ¿ya? Entonces, este cociente de acá es lo mismo que este cociente. Raíz cuadrada de las densidades directamente a la raíz cuadrada de o las masas moleculares, ¿ya? Del gas 2, del gas 2, del gas 1, del gas 1. Esta es la ley de Graham acerca de la efusión de los gases, el paso de los gases a través de medios porosos. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Aparte de esta teoría simple, la ley de Dalton, ya conocida por ustedes, ¿no? Si un sistema estaría formado por varios gases, un gas 1, un gas 2, un gas 3, etcétera, la sumatoria de estos gases, la sumatoria de estas presiones internas, la sumatoria de las presiones internas me va a dar la presión total. ¿Ya? Esto todo es teórico, ¿no? Todo es teórico. Ya. La ley de Amagat también, que es lo mismo, ¿no? Si el volumen de un gas 1 más el volumen del gas 2 más el volumen del gas 3 más el volumen del gas 4, etcétera, si sumamos todo esto, estos volúmenes I, donde I representa al número 1, al 2, al 3, etcétera, la sumatoria de esto me da el volumen total, ¿ya? Entonces de estas dos se pueden inferir de que la presión de cada componente, la presión del componente gas I, es igual a la fracción de ese gas I por la presión total. Al igual que el volumen parcial de un gas es igual a la fracción de ese gas, la fracción Y es la fracción molar de ese gas por perdón, acá es volumen, ¿ya? Aquí es volumen, ¿ya? Aquí es volumen. Aquí van a tener en cuenta que este es volumen con volumen, presión con presión, ¿ya? Bien, entonces si esto fuera así, entonces el porcentaje molar es igual al porcentaje volumétrico, ¿ya? Bien, y otro concepto ya general para entrar a resolver problemas, el peso molecular medio. M, peso molecular, rayita arriba, medio. El peso molecular medio va a ser igual a la sumatoria, ¿no?, de los productos de los pesos moleculares de la sustancia por su fracción molar, ¿ya? La sumatoria de las fracciones molares de ese componente por el peso molecular de ese componente. Esta es una teoría bastante sintética, ustedes lo conocen, ya ustedes han aprobado general 1, general 2, ¿ya? Bien, de repente tienen alguna pregunta con esta teoría, que solamente entramos a resolver problemas. No hay consultas por ahí. No hay consultas. Bien, entonces avanzamos, ¿ya? Ejercicios. A ver, vamos a ver desde la primera parte de la teoría cinética hasta estos problemas y problemas de estequiometría, ¿no? Ya en corrientes, como les dije en la clase anterior. Bien, un primer ejercicio. Dice,
Un decímetro cúbico, un litro de nitrógeno gas que se encuentra a la presión de un bar tarda un tiempo de 5,80 minutos en experimentar la efusión de Graham, ¿no? De Graham, a través de un orificio. Calcule el tiempo que tardará el helio, otro gas, para hacer el proceso de fusión a las mismas condiciones. Bastante sencillo este ejercicio, ¿no? Ya, ese ejercicio entonces es bastante sencillo, pero vamos a ver. Nitrógeno como gas tiene este volumen, esta presión y tarda este tiempo. ¿Cuánto tardará otro gas llamado el helio para hacer la fusión a estas mismas condiciones? Bien, el tiempo de fusión es proporción inversa a la velocidad, ¿no? La velocidad y distancia sobre tiempo, es decir, velocidad está en el numerador y el tiempo está en el denominador, en el otro miembro, por eso que son proporción inversa, ¿no? Entonces, la velocidad de un gas es al otro gas, ¿no? Este es inversamente proporcional a los tiempos. Si acá es nitrógeno arriba, acá es nitrógeno abajo, helio es acá abajo y acá será arriba, ¿no? Bien, pero estas velocidades son es igual a la raíz cuadrada de la masa del helio, inversamente proporcional, ¿no? Acá, o si quieren acá directa, con la primera es inversa, la raíz cuadrada de la masa de helio con la masa del nitrógeno. De acá simplemente habría que despejar esto pasa acá a multiplicar, aquí está, y estamos reemplazando valores, ¿ya? Tiempo del nitrógeno, para la fusión 5,8 datos, la raíz cuadrada de los pesos moleculares, del helio que es 4, y del nitrógeno que es diatómico 28. Ejecutando eso, el tiempo que demoraría sería 2,19. Bastante sencillo. ¿Ya? Bastante sencillo. Si no hay preguntas, avanzamos. Bien, un segundo ejercicio. Calcule la energía cinética. E mayúscula es la energía total, ¿ya? Y E minúscula es la energía por partícula. Calcular la energía cinética de media mol de un gas es monoatómico, ideal, ¿no? Porque hay otros que son no ideales o reales, ¿no? Ya, entonces calcular la energía cinética de media mol de un gas monoatómico ideal que está confinado o encerrado en 8 decímetros cúbicos y a una presión de 200 kilopascales. Bien, solución. Esta ecuación ya la calculamos, me parece que es la primera clase, que la presión es directamente proporcional al número de partículas, a la masa de una partícula, a la velocidad media de cada partícula y dividido entre 3 veces el volumen del recipiente que los contiene, ¿no? Entonces aquí simplemente recordando un poquito, porque esta ecuación también ya lo hemos hecho, el B pasa acá al miembro izquierdo, quedaría un tercio de nm, la velocidad de la partícula al cuadrado, la velocidad media de las partículas al cuadrado. Aquí simplemente estoy multiplicándolo por 2 para que sea energía cinética, porque masa por velocidad, la mitad de la masa por la velocidad es la energía cinética, ¿no? Para que aparezca energía cinética hay que multiplicarlo por 2. Aquí lo estoy multiplicando por 2 y aquí en esta parte simplemente estoy sacándolo como para adelante. 2 tercios de las partículas por la energía cinética promedio de cada partícula. ¿Ya? Entonces esta sería la fórmula, ¿no? Y aquí tenemos entonces de acá para acá simplemente el número de moles por la cantidad de partículas, por el número de Avogadro de partículas, ¿no? Ya simplemente a ver, aquí me está dando ya el número de la energía, perdón, esta de acá, no, esta es 2 de acá,
Esta es la energía por cada partícula, multiplicado por el número total de partículas me da la energía total de las partículas. La energía total cinética de la energía total cinética. De acá entonces despejo la energía total cinética, sería 3 medios de P por B sobre N, despejando de acá nomás, ¿no? Y aquí reemplazaríamos valores. 3 medios, dato de la presión 200 kilopascales, estamos acá en pascales, el volumen está en decímetros cúbicos o litros y N está en moles. Ejecutando, tendríamos entonces 4800 joules por cada mol, ¿ya? 4800 joules de energía por cada mol. Ahora, ojo de que acá hemos reemplazado los valores conforme está acá de la ecuación, pero el problema me está diciendo acá media mol, ¿ya? Entonces, para media, si esto es por cada mol, esto es por cada mol, para media mol, para 0,5 moles, entonces será n veces la energía cinética. Si fuera 5 moles sería 5 la energía cinética por cada mol, como acá es media mol, se multiplican y me está saliendo 2400, o sea la mitad de esto. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna pregunta por ahí? Ya. Muy bien. Ya. Sí, sí, le escucho. A ver, o lo escribe o escribe la consulta. Jimmy Anderson Nieva. Ya, si no escribes tu pregunta. Ya. Pero en la fórmula ya no está reemplazado. Sí. Ese es por eso que le explicaba, ya. Por eso que les decía, a ver acá. Esta ecuación es válida para la energía cinética de una molécula, ¿ya? Perdón, de las moléculas que están dando, porque esta cantidad de media mol está dentro de este volumen y está haciendo esta presión, ¿ya? Estas moles están haciendo esta presión, ¿ya? Ahora, reemplazando en fórmula. Pero esto, como me está saliendo aquí la fórmula, el resultado me está diciendo 4800 joules por cada molécula, por cada mol, ¿ya? Pero el problema no tiene una mol, sino tiene media mol. Por eso que esa media mol hacen 2400 joules de joule, ¿ya? Entonces acá, de acá habría que borrar también, ¿ah? Sí, tiene acá sería esta mol a la menos 1 habría que borrar, porque ya sería la energía cinética, que estaría haciendo media mol, ¿ya? Porque es por una mol, ¿ya? Esto de acá es por una mol, y esto de acá, 2400 sería por la media mol ya de energía, y acá ya no vendría por cada mol, ¿ya? Aquí, perdón, acá también a la hora de resolver el problema me ha pasado. Esto de acá, tengan en consideración que ya lo deben borrar. Como está escaneado no lo puedo borrar acá, ¿ya? Muy bien, conforme, ya, ¿no? Entendido, ya. La tercera pregunta. Se tiene nitrógeno gas, dice, a esta presión, ahora en un recipiente que tiene 2 decímetros cúbicos, o sea, 1 litro, a esta temperatura de 298.15 Kelvin, ¿ya? Y además me está dando este dato que ya está sobreentendido, sabiendo que la masa molecular es 28, pero aquí me lo está precisando con 4 decimales, en razón de que estamos en el mundo micro, ¿ya? Ya, entonces con estos datos se pide calcular la cantidad de nitrógeno presente. Ya, la cantidad de nitrógeno presente. A ver, entonces resolvamos primero esta primera parte A. Tenemos como dato el gas, tenemos como dato la presión, el volumen y la temperatura y la masa molecular, gas ideal. Entonces pavo ratón, PV es igual a NRT, N va a salir PV sobre RT, ¿ya? Entonces acá habría que reemplazar solamente todo sistema internacional, presión,
en pascales, el volumen en decímetros cúbicos, para pasarlo a metros cúbicos, ¿no? Este es el factor de conversión. Un metro cúbico es igual a 1000 decímetros cúbicos, o 10 a la menos 3 metros cúbicos es igual a un decímetro cúbico. Factor de conversión. ¿Ya? R, sistema internacional, Joule Kelvin, y la temperatura en sistema internacional. ¿Ya? Este es dato, ¿no es cierto? 298. 298.15. Aquí le falta un hito acá, ya ustedes, pero la idea es esta, ya. Ahora, reemplazando con punto 15, me está saliendo las moles de nitrógeno, cantidad de moles, la cantidad de nitrógeno presente en moles. ¿De acuerdo? Sería la respuesta a la pregunta A, la cantidad de nitrógeno presente. B, el número de partículas o moléculas que estén presentes. Bien, obedece a la fórmula, no reemplazando fórmula. El número de partículas es igual al número de moles por el número de Avogadro. Reemplazando valores, este número de moles de nitrógeno ya lo hemos calculado acá, que son moles, 0,1226 moles, número de Avogadro, que es un número puro por cada mol, ¿no? Entonces mol con mol se va y me está quedando este número, 7,38 por 10 a la 22 partículas o moléculas, ¿no? O partículas o moléculas. Partículas en forma genérica puede ser átomos o moléculas. En este caso son moléculas porque son diatómicos, ¿no? ¿Ya? Sería la respuesta a la pregunta B, el número de moléculas que están presentes, 7,38 por 10 a la 22. Muy bien. La tercera, la velocidad media cuadrática de las moléculas. Ya está. Esta fórmula la conocemos, ya está deducida la velocidad cuadrática media, ¿no? Esto había que sacarle la raíz, en verdad es esto de acá, la raíz cuadrada de esta velocidad, reemplazando valores, ¿no? Esto que está acá estoy metiéndolo dentro de la raíz, reemplazando valores, 3 veces R, sistema internacional, la temperatura en sistema internacional, el peso molecular, normalmente lo conocemos como gramos por cada mol, pero como estamos en el sistema internacional, esos gramos lo pasamos a kilos, y sería entonces, en lugar de poner 28, sería 0,028 kilos por cada mol. ¿Ya? Y entonces, ejecutando esto, vamos a tener que la velocidad va a salir a 515,2 metros por cada segundo. Sería la respuesta en C. ¿Ya? Esa es la velocidad cuadrática media. La otra pregunta D me dice la energía cinética traslacional en promedio para cada molécula, para cada una de las moléculas. Bien, entonces también la fórmula, energía cinética, la mitad de la masa por la velocidad, siendo la velocidad de cada una de las partículas, ¿no? También por partículas en promedio. Reemplazo valores, ¿no? La masa que conocemos, kilos por cada mol, y la velocidad cuadrática media, ¿no? Que ya lo hemos calculado en el punto C, el punto anterior, ¿no? Y todo eso es por molécula, pero la cantidad de partículas en cada molécula sería esta. ¿Ya? Aquí no aparece, esta sería prácticamente la total, pero por una molécula sería esta, dividido entre el número de Avogadro. ¿Ya? Entre el número de Avogadro. Ejecutado esto me está saliendo 6,17 por 10 a la menos 21 Joule de energía por cada partícula o molécula. ¿Ya? ¿Ok? Sería entonces la respuesta a la pregunta D, la energía cinética promedio de cada molécula. ¿Ya? Muy bien. La E, la energía cinética ahora total. La energía cinética total es 3 medios de nRT. ¿De acuerdo? 3 medios n, que ya lo calculamos en el punto A,
¿no? R, que es un valor conocido, y la temperatura, que es dato. Ejecutado me está saliendo esto en joules, la energía cinética en joules. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Creo que está secuencial la resolución, ¿no? Está con unidades para simplificar, y lo que ustedes tendrían que hacer sería tal vez verificarlos con calculadora los resultados numéricos. ¿Ya? Ahí está A, B, C, D, I. Bien. Podemos avanzar entonces. Bien. Un cuarto problema. El diámetro de colisión del nitrógeno, ¿no? El diámetro de colisión del nitrógeno, ya sabemos que son distancias de núcleo a núcleo, perdón, de centro, pues, de esferas, ¿no? Ya, el diámetro de colisión del nitrógeno es 3,74 por 10 a la menos 10 en metros. A esta temperatura y a esta presión, en kilopascales. Bien, dice, su velocidad promedio es de 474.6 metros por cada segundo. Se pide calcular la trayectoria libre media, el lambda, el número promedio de colisiones, que experimenta una molécula en la unidad de tiempo, solamente en tiempo, entonces z minúscula en la unidad de tiempo. Y otra pregunta más, el número promedio de colisiones por volumen unitario y por cada unidad de tiempo, entonces z mayúscula, ¿no? AA, cuando chocan todas las... hay un solo gas, ¿no? Hay un solo gas. En este caso se está representando en forma genérica como A. A choca con todas las A's, por volumen unitario y por unidad de tiempo, para el gas A, que es el nitrógeno. ¿De acuerdo? Bien. Ya, hasta ahí estamos ubicados. Ya. Bien, entonces, solución. Ya, el diámetro, dato y dato. ¿Ya? Entonces me están preguntando a mí esto, el lambda, el z minúscula y el z mayúscula. Bien, el lambda, fórmula. Ya no lo vamos a estar deduciendo porque ya está deducida en la clase anterior, ¿ya? En la última parte de la clase anterior. ¿Listo? Este es el volumen. Entonces, por pavo ratón vamos a sacar el volumen. Entonces, en este lambda reemplazamos el volumen que sería el volumen nRT sobre P. Ahí está, nRT sobre P, que sería esta de acá, ¿no? Sería esta de acá, dividido entre todos estos valores que están en el denominador, ¿no? Ahí está copiado igualito. Y ahora, medios por extremos, entonces me estaría dando RT, P, que está dividido acá, ¿no? Y acá ya estamos encontrando el número de Avogadro, ¿ya? El número de Avogadro, la relación entre las partículas y las moléculas de nitrógeno, ¿ya? Entonces, con esta ecuación reemplazamos valores. R 8,314 o un valorcito más de 5 en las respectivas unidades en internacionales, la temperatura en grados Kelvin, que es dato, raíz cuadrada pi, el diámetro molecular también es dato, ¿no? Y que está elevado al cuadrado. El diámetro es una distancia, ¿no? Ya, por el número de Avogadro y por la presión. ¿Ya? Muy bien. Ejecutando eso me está dando entonces numéricamente este resultado, y simplificadas las unidades me está dando estas unidades, Joule por cada metro cuadrado y por cada pascal. Bien, entonces aquí
por cada metro cuadrado sí lo podemos entender, es comprensible, por cada metro cuadrado, pero Joule entre Pascal, Joule entre Pascal, ¿no? Entonces eso lo vamos a enfocar un poquito mejor, Joule entre Pascal. Para eso vamos a tener en consideración que un Joule, las unidades sería pues kilogramo por metro cuadrado por cada segundo al cuadrado, tiempo al cuadrado. ¿De acuerdo? Joule, energía, ¿no? Y el Pascal, las unidades del Pascal serían kilogramo por cada metro y por cada segundo, metro por segundo al cuadrado. Entonces, como acá me está saliendo Joule entre Pascal, para ver las unidades, estoy reemplazando las unidades, no me interesan los números, las unidades, ¿no? Entonces aquí las unidades, segundos se van, kilos y kilos se van, metros cuadrados arriba con esto de acá, sube arriba y sería 2, en lugar de 2 serían 3, ¿no? Metro cúbico. Entonces esta lambda que estaba acá con este número, ahí está, ¿no? 6,537 por 10 a la menos 8, 10 a la menos 8. Esto con esto ya sabemos que es metro cúbico, y con este metro a la menos 2 que están acá. Ejecutado estos dos, me está quedando metro a la 1, ¿no? Entonces este lambda sería este número en esta unidad de longitud, metros. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Creo que ahí lo tienen ustedes. Ya ustedes están obviando de escribir, ¿no? Ya se lo estoy escribiendo, se lo estoy pasando. Ya tienen ustedes ya bastante trabajo ahorrado. ¿Ya? Y todo eso está colgado, pues, ¿no? Y con mayor claridad y muchas cosas ya lo están encontrando ustedes en el Facebook, ¿no? Bien, pasamos a otro problema entonces, ¿ya? A otro problema. A ver acá, allá. La velocidad promedio, la trayectoria promedio libre que experimenta ya, allá, aquí. El diámetro. Ya, este es el mismo, ¿no? Este es el mismo. Ya así al escanearlo, lo he escaneado. Ya, el diámetro del nitrógeno. Claro, esta es la solución. Ya. Este es otro ejercicio. A ver. Este es otro ejercicio. Ya. Muy bien. Ahora, en este ejercicio creo que le falta el enunciado. Ya, el enunciado. A ver, vamos a ver acá. Lo debo tener el enunciado. Un ratito. Un ratito de ese enunciado. Espérese. Ya. A ver. Este no. No. El enunciado. Este que está acá. Vamos a hacerlo así. Un ratito. 1, 2, 3, la cantidad presente. Ya. Faltó. A ver. ¿Se puede escanear? Ya. Ya. Vamos a abrir un espacio en la vista. Ya, escanealo y vamos a la presentación.
después de esta. O sea, acá, ya ahí abre, de acá abre una pestaña adicional. Ya. Ya, ese es ese que me estoy diciendo, el diámetro de colisión del nitrógeno. No, no, a ver, sí, el diámetro, ya, ese es ese ejercicio. Ahora, este de acá, este es el este es este que te da, ¿no? Este es este. Ya, y el problema de ese, a ver, sácame esa hojita. ¿Ah? El diámetro de colisión del nitrógeno es 3.74. Pues donde ve Z, el diámetro de colisión. Aquí había una que donde se doblaba la hoja. Creo que era esta, sí, pues esta parte es la que falta. Sí, después de esta tiene que venir esa. Y qué raro que no está. No. No está porque falta esa. Esa después de esta tiene que venir. Después del 4. Escanea. Ahí. Sí. Sí. Pero mira, Ese, ¿no? Ya, entonces, ¿esa dónde está? en el 6, después del 4 por eso. Ya, el diámetro, entonces desaparece desaparece el 6. El 5 de eso no hay nada. Ya. Acá está el problema y acá está la solución. Ya, esta y después sigue esta, ¿no es cierto? El diámetro, claro, primero es esto. Ya, está bien, ya. Ahora sí, ya. Ya, jóvenes, a ver, disculpen el lapsus, ¿ya? Entonces hay otro problema ¿no? Hay otro ejercicio. Dice, el diámetro de colisión del gas nitrógeno es 3,74. ¿Ya? En metros. A esta temperatura y esta presión. Su velocidad promedio es esta velocidad. Trayectoria libre, Z minúscula, y después también me piden el Z mayúscula. Ya. Entonces, sí, este ya lo hemos visto, ¿no? Esta ya la hemos visto. A ver. El Z. Me falta este enunciado.
Profesor, dos Sí, no son del mismo problema. sí, 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 eso es del mismo problema, ¿no? Sí, del mismo problema, ¿eh? El mismo problema. Ya, entonces, ya, entonces pasamos al otro problema, ¿ya? Si es el mismo, entonces pasamos al otro, ¿ya? A ver, acá vamos a pasar a la vista 8, ¿ya? Ya, este es otro, ¿ya? Este es otro problemita, el 7. Este es el mismo, ¿no? Este es el mismo, pues. Ya, ya. Ya, ahorita lo ordeno, ¿ya? Vamos a resolver de una vez el 8, ¿ya? El 8 que sí es un poquito más largo, ¿ya? A ver, la vista 8, claro. Ya, está bien. La vista 8 que es un problema más largo, ¿ya? Aquí vamos a ver para no entrar en confusión, ¿ya? La vista 8, a ver. Este sí es un ejercicio más largo. Y dice, a ver, por un determinado ducto, un tubo, ¿ya? S1 fluye 200 litros por cada minuto y a esta atmósfera, a esta presión y a esta temperatura una mezcla de gases. Por ese ducto E1 está pasando este gas, el CO, CO2, nitrógeno y oxígeno. Esta mezcla de gases tiene la siguiente composición en peso. Del CO2 el 30% en peso, del CO 30%, del CO2 7%, del nitrógeno 28% en peso, del oxígeno 35%. Ya. Esa línea 1, dice, esa línea 1 se va a mezclar, la cual se mezcla con otra línea SU2, que va a estar compuesta por aire. Y sabemos que el aire fundamentalmente está de nitrógeno y de oxígeno. De oxígeno el 21% y del nitrógeno el 79%. Ya, esta línea 2, ya, dice que se va a manejar a 120 litros por cada minuto y a esta temperatura y a esta presión. A 30 de temperatura y 2,8 de presión en atmósferas. Ya, estas entran a un mezclador. Y ahora dice, se sabe que la mezcla a la salida, después de entrar al mezclador la E1 y E2, la mezcla a la salida está a 110 de temperatura y a 3 atm de presión. Entonces hay una serie de preguntas. La primera es calcule el peso molecular de las líneas de entrada, o sea, de peso molecular de E1 y E2. Y asimismo el peso molecular a la salida, S, de los gases. ¿Ya? A ver, aquí estamos calculando, ¿ya? Aquí entonces vamos a resolver parte letra por letra, ¿ya? Entonces este es una representación del mezclador. Están entrando la línea 1, la línea 2 y está saliendo a la salida la línea S. La línea 1 está entrando CO, CO2, nitrógeno y oxígeno. En la línea 2 está entrando aire que está compuesta por oxígeno y por nitrógeno. No hay reacciones, simplemente es un mezclado. Entonces a la salida va a salir también todo lo que ha ingresado. El CO lo mismo que ingresó en E1, el CO2 lo mismo que ingresó en la entrada 1, el nitrógeno que va a ser la suma de E1 más E2 y el oxígeno a la salida que va a ser la suma de lo que está en 1 y de lo que está en 2. ¿Ya? Bien, este es el esquema, este sería el mezclador. Vamos a hacerlo entonces los cálculos para dar respuesta entonces a la pregunta 1. A la pregunta A, perdón. Haciendo los cálculos en la entrada 1. Dato, 200 litros por minuto, es decir, tiene 200 litros, vamos a tomar como referencia para todos un minuto, un volumen de 200 litros, una presión, una temperatura de 170 más 273 grados absolutos. ¿Ya? Entonces con este datos PBT puedo calcular el número de moles que van a ingresar. ¿Ya? Todo es gases ideales primero, ¿no? PB es igual a NRT, N es PB sobre RT, reemplazo valores, la presión en 5, el volumen 200 litros, R por estas unidades sería 0,082,
litros atmósfera por cada mol y por cada grado de temperatura, por la temperatura también que está en Kelvin, ¿no? 443. Ejecuto y me va a salir este número. La unidad N en moles. ¿Ya? Bien. Ahora, eso es las moles totales, pero me están diciendo los porcentajes de cada uno de los componentes, es lo que me han dado de datos: CO 30%, CO2 7%, nitrógeno 28% y oxígeno 35%. Sumado me dan 100%, pues. Bien, sabiendo las moles totales y los porcentajes de cada uno, los porcentajes molares, ¿no? Entonces, ya, entonces puedo saber tomando como base 100 gramos, entonces tendría las moles de cada uno, ¿no? Sería entonces 30 entre su peso molecular, 7 entre su peso molecular del CO2, 28 entre su peso molecular de 28 y del oxígeno 35 entre su peso molecular, que es 32. Ejecutados estos números están aquí. ¿Ya? Entonces por cada 100 gramos estaría entrando esta cantidad de moles, 3,32 moles. Hasta ahí estamos. Cálculos estequiométricos. Ya hemos visto entonces la teoría cinética, longitud de onda. Nos faltaba frecuencia con ese problemita que se me está entreverando. Ahorita lo arreglamos después de este problema, ¿ya? Bien, entonces, regresando, hemos calculado el número de moles por cada 100 gramos. Entonces la fracción va a ser la parte entre el total. 1,071 entre 3,324 me da esta fracción. Del CO2, la fracción de CO2 va a ser 0,159 entre el total, entre 3.324 me da esta fracción. De igual manera, para el nitrógeno, la fracción es un quebrado, la parte entre el total. 1 entre 3,324 me da esta fracción. De igual manera, para el oxígeno, la parte entre el total, ¿no? 1,094 entre 3,324 me está dando esto. Esta es la fracción, ¿no? Entonces, ahora, si lo multiplico por las moles totales, la fracción del componente CO por las moles totales, entonces me estará dando las moles que están entrando de CO. Ya no por 100 gramos, sino las moles que están entrando en E1. ¿De acuerdo? Entonces multiplico la fracción por las moles totales de la línea y me está dando entonces esta cantidad de moles para el CO. De moles para el CO. Para el CO2, la fracción por las moles totales que me da esto, 1,317. Para el nitrógeno, igual manera, la fracción del nitrógeno por las moles totales me da 8. Para el oxígeno, de igual manera, la fracción por las moles totales. Estas serían las moles de cada uno de los componentes. Sumado me están dando 27,5, 29, que es la misma que está acá. Son moles totales y las moles parciales. Sumar las moles parciales me están dando las moles totales. ¿Ya? Esto por el momento nos va a servir en otro punto más adelante. Ya, la primera pregunta era los pesos moleculares a la entrada. Ya, a la entrada y a la salida. En la entrada tenemos la entrada 1 y tenemos la entrada 2. El peso molecular medio o promedio en la entrada va a ser igual, por la fórmula que le puse, sumatoria de las fracciones del componente I por los pesos moleculares de ese mismo componente I. Bien, entonces tenemos 1, 2, 4 componentes, 1, 2, 3 y 4 componentes, ¿no? 1, 2, 3 y 4 componentes. La fracción por su peso molecular, la fracción por su peso molecular correspondiente
fracción por su peso, ejecutado me está dando 30,084 gramos por cada mol de mezcla a la entrada E1. ¿Ya? Está sencillo, ¿no? Lo mismo, para la entrada 2, que está compuesto solamente por oxígeno y por nitrógeno, ¿no? La entrada 2 es simplemente aire, son 120 litros, a esta temperatura lo estoy pasando a Kelvin y a esta presión. Igual que en antes, el número de moléculas totales sería la presión de la línea 2 por el volumen que está entrando por cada minuto, como base minuto, R, la constante universal de los gases, y la temperatura, ¿no? La temperatura de la línea. Ejecutado eso, me está saliendo las moles totales 13,52 moles, ¿no? Bueno, y el peso molecular del aire, bueno, ya sabemos, pues, ¿no? La fracción por el peso molecular, la fracción del oxígeno por su peso molecular del oxígeno, la fracción del nitrógeno por su peso del nitrógeno, 28,84 el peso molecular. En la salida tenemos de CO, le decía que era lo mismo que entra en el ingreso en la primera línea, nomás hay CO2, lo mismo que entra por E1 va a salir en S, ¿no? O sea, está saliendo 8,87 de CO2. Lo mismo que entra en E1 sería 1,37. Del nitrógeno sería la suma de E1 más E2, porque nitrógeno hay en las dos líneas. Sería de la línea 1 más el de la línea 2. El de la línea 2 sería la fracción por el peso molecular, por las moles totales, perdón, la fracción por las moles, ¿no? Y para el oxígeno sería también lo que entra en la línea 1 más lo que entra en la línea 2. Entonces tendríamos esta la cantidad de moles, las moles totales. Las fracciones va a ser la parte entre el total para cada caso. En el caso, por ejemplo, del CO, 8,87 entre 41,052 me está dando 0,216, ¿ya? 0,2161. ¿De acuerdo? Bien, y lo mismo para el CO2, la parte entre el total, me está dando esto. Para el nitrógeno, la parte entre el total. Y para el oxígeno, la parte 11,9 entre 41,052 me está dando esto. Conozco ya las fracciones, entonces ya puedo conocer el peso molecular de los gases a la salida. Va a ser entonces igual a la sumatoria de los X sub I por M sub I, sumatoria, signo de sumatoria, me faltó acá, ¿no? Entonces el primer componente, el CO, ¿no? El peso molecular de CO por la fracción del CO, más el segundo componente del CO2, peso molecular de CO2 por la fracción, aumentado en el componente nitrógeno, su peso molecular por la fracción de nitrógeno, aumentado en el oxígeno, peso molecular del oxígeno por la fracción del oxígeno. Ejecutado, calculadora, ¿no? Entonces el peso molecular me está saliendo 29,67. Las unidades, ¿qué unidades serían? Gramos por cada mol. ¿Ya? Entonces sería la pregunta A. La pregunta B era: calcule la densidad en la entrada 1 y la densidad en la entrada 2, así como en la salida. La densidad. Bien, entonces ahora la densidad. La densidad en la entrada compuesta por dos líneas, 1 y 2, y a la salida solamente hay una. Bien, gases ideales, ecuación N, M sobre M mayúscula, ¿no?
esta M pasa acá al primer miembro, el B pasa acá al segundo miembro, M por B, esto es igual a la densidad, ¿no? Entonces despejando esto sería PM sobre RT, que estaría acá, en general, ¿no? Y entonces, reemplazando valores para la línea 1, la presión en la línea 1 es 5, el peso molecular ya lo hemos calculado, R es una constante y la temperatura de la línea 1. ¿Ya? Aquí está en atmósferas, aquí está gramos por litro, aquí está la constante universal, temperatura en grados absolutos. Ejecutado, 4,14 gramos por cada litro. De igual manera para la entrada 2, ¿no? A la presión a la que está sometida, 2,8 atm, el peso molecular promedio 28,34, número R, litro atmósfera por cada mol y por cada grado de temperatura, y la temperatura en Kelvin. Ejecutado numéricamente 3,25. ¿Comprendido? Creo que no hay preguntas, ¿no? Sí es comprendido, ¿no? Ya está, ese es un poco de estequiometría de general 1, ¿no? A la salida, la densidad lo mismo, se trata de gases, entonces es la misma ecuación general, ¿no? La misma ecuación en donde se reemplazan valores según los datos. Según los datos se reemplazan valores, ¿no? Y ahí está la salida 110, le estoy aumentando más 273 para pasarlo a Kelvin, se ejecuta y está saliendo 2,83. ¿Ya? Entonces sería la pregunta B, las densidades a la entrada y a la salida, ¿no? Ya, las densidades, la pregunta B. La pregunta C, ¿cuáles son las presiones parciales a la salida? Las presiones parciales a la salida. Presiones parciales en la corriente S. ¿Cuánto vale? Ya. La presión parcial entonces se deriva entonces de la ley de Dalton, ¿no? Entonces la presión parcial va a ser la presión total, ¿no? La presión total multiplicada por la fracción de ese componente I. La presión parcial de I va a ser entonces la fracción de ese componente I por la presión total. Esto es en general, la ecuación general, ¿no? Entonces tenemos los componentes CO, CO2, nitrógeno y oxígeno. La presión parcial de cada uno, aplicando la fórmula, la fracción del CO por la presión total. Reemplazamos valores. Anteriormente ya hemos calculado las fracciones a la salida, ¿no? Por la presión total, que es dato. Que es dato. Entonces la fracción por la presión total que está a la salida me está dando 0,61 atmósferas para el CO, la presión que hace este gas en forma individual, 0,61. Bien, para el CO de igual manera la misma fórmula, lo que está variando solamente son las fracciones, o sea, como con la forma que contribuye a la presión total. Para cada uno de ellos es diferente, ¿no? Cada uno de ellos diferentes. La presión total entonces es la misma. Ejecutado numéricamente está saliendo los valores que aparecen, ¿no? Y tenemos entonces ahí la presión total. Las presiones parciales y la sumatoria me debe dar entonces 2,8. ¿Conforme? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Ya. ¿No hay preguntas? Veamos entonces la pregunta D. La pregunta D. ¿Cuál es la composición en peso? Composición, o sea, porcentaje en peso a la salida. O sea, la composición fracción, porcentaje, pero me piden, bueno, en peso, ¿no? Peso, porcentaje a la salida. A ver, vamos. Vamos a ver.
la composición en peso a la salida. ¿Cuánto sería el peso de cada uno? Sabemos cuántas moles están saliendo, ¿no? Y por el peso de cada mol, lo multiplico por el peso de cada mol, ¿no? Peso molecular. Mole con mole se van y me quedan los gramos. Este es el gramo que sale en la línea de salida S. 248,36 gramos. De igual manera para el CO2, ¿no? El número de moles por su peso molecular. Para el nitrógeno, ¿cuántas moles de nitrógeno por lo que pesa cada mol? Para el oxígeno, el número de moles de oxígeno que sale por lo que pesa cada mol. ¿Ya? Y entonces acá lo tengo ejecutado. Oiga, si sumo todo esto, me da el peso total, pues, de lo que sale, ¿no? En gramos. ¿Está bien? La suma de los parciales me da el peso, el total. Bien, ahora me piden el porcentaje en peso de cada uno de los componentes. Será la parte entre el total. La parte entre el total, la parte entre el total y la parte entre el total. Cada uno sus respectivos valores. De tal manera de comprobar de que si yo sumo esto me debe dar 100. Ya esta cuestión que ha salido acá 0,1 es por cuestiones de redondeo, ¿no? Por cuestiones de redondeo. Este está equivocado el orden, ¿no? El orden está equivocado aquí. El orden está equivocado acá. Lo vamos a ordenar, a ver, espérense. Ya, este porcentaje de salida. ¿Cuáles son los volúmenes parciales? Los volúmenes de cada componente en la salida. E. A ver, acá me ha faltado una vista, ¿no? Una vista, a ver, acá lo tengo, a ver, lo voy a ingresar, a ver, espérese. Ya, acá la D, porcentajes a la salida. A ver, veamos, pues, a ver, resolvámoslo, ¿ya? Así, mentalmente, a ver, resolvámoslo. A ver, aquí estamos, ¿no? ¿En cuál estamos? En la... acá, ¿no? Los volúmenes parciales. En la E, ¿no? En la E estamos, ¿no? ¿Cuáles son los volúmenes parciales a la salida? A la salida tenemos 4 componentes, ¿no? CO, CO2, nitrógeno y oxígeno. Ya, podemos calcular, a ver, el volumen total podemos calcular a la salida. A ver, podemos calcular el volumen total. Pavo ratón. Tenemos el número total de moles, tenemos la temperatura, presión y tenemos R. Pavo ratón, sacamos el volumen total. ¿Estamos? A ver, si ustedes me contestan, a ver, por favor, en el número E, volúmenes parciales. A ver, el volumen parcial de un componente va a ser la fracción, va a ser el volumen total multiplicado por la fracción de ese componente. ¿Estamos de acuerdo? Ya, las fracciones ya sabemos a la salida. Lo que nos faltaría calcular sería el volumen total. ¿De acuerdo? Ya, ahora, el volumen total a la salida, ¿lo podemos calcular? Si todos son gases ideales todavía, tenemos todos los datos.
de pavo ratón. PB es igual a NRT. P conozco, N conozco, R constante, la temperatura conozco. Despejo de la ecuación y saco el volumen total a la salida. Y si conozco el volumen total y conozco la fracción molar de ese componente, lo multiplico y me da el volumen parcial. ¿Estamos? Si me contestan, si me escriben, ya está listo. ¿Ya? Jimmy niega, da la conformidad, sí. ¿Ya? Esto puede quedar como ejercicio para ustedes, pero ya les voy diciendo, pues no, este es sencillo, ¿no? General 1, ¿no? Como le decía, fisicoquímica ya agarra pues todos los cursos de anteriores, ¿no? Tanto las químicas, todas las químicas, todas, la general, la inorgánica, la orgánica y ¿cómo se llama? La analítica, ¿no? Y lo mezcla con la física y lo mezcla con las matemáticas, ¿ya? Entonces los volúmenes parciales va a ser igual al volumen total multiplicado por la fracción. El volumen total simplemente con pavo ratón, tengo todas las variables, saco el volumen total y tengo ya las fracciones, los multiplico para cada uno y me da las presiones parciales. ¿De acuerdo? La F. ¿Cuál es el porcentaje en mol a la salida? Ya, yo tengo ya las moles calculadas a la salida, ¿no? Si sumo todas las moles, me da las moles totales. El porcentaje de mol de cada uno de los componentes va a ser la parte entre el total multiplicado por 100. ¿De acuerdo? Porcentaje de mol de uno del componente, por ejemplo, de un componente CO, sería las moles de CO a la salida entre las moles totales que están saliendo. Esa fracción lo multiplico por 100 y me da el porcentaje de moles. Y así hago para cada uno de ellos. ¿Ya? ¿No había mayor problema? Y la última, ahí sí, esto sí se lo dejo a ustedes, ¿ya? Genere usted una tabla de datos, ¿ya? O sea, haga un compendio, un cuadrito, en donde muestre todas las cantidades de entradas y salidas, todas las cantidades de masas. ¿Ya? Entonces ahí sí va a venir la habilidad de ustedes de elaborar un cuadro, no a manera de un informe técnico, que no me lo van a presentar, pero sí ustedes lo deben de hacer, ¿ya? Para que vean ustedes, hagan su balance, ¿ya? Para que hagan vean que hay concordancia, ¿no? Haciendo el balance. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Ya? Entonces, ahora, aquí, a ver, vamos a tratar de rectificar ese problema que era, a ver, lo dejo acá un ratito viendo, voy a arreglar mis hojas. Lo dejo viendo, a ver, esto de ahí, revisando, si tienen alguna duda. No, no lo he resuelto ya, para que ya está sencillo. Ahí ya, viene acá así, Fernando. Viene acá así. Ya, ya está calculado. Sería, es continuación, sino que de acá faltaba una hojita que está resuelto. Venía casi. Viene casi. Aquí la arreglamos. Así viene. Ya.
ese viene al final ya. No, antes. Más antes. Más antes. Más antes. Ahí viene. Ya, el 8, 9 y 10. A ver, fíjate el 8. A ver. Primero el 8, a ver, fíjate el 8. Para ver si está, ya, el 9, ya, y el 10. Ya, ese está perfecto. Ya, 8, 9 y 10 está bien. Ahora, fíjate el 5. Ya, Este va detrás del 7. El 7 este va detrás. Acá está, entonces acá viene este. Ahí está. ya. Y El BZ no. Este viene después de este. Estas. Ahí está. 4. ya, 4. Vas a repetir lo mismo. Este es lo mismo. ya, ese bórralo, ya. Ya. Ahí está 4. Ya. Y ya está. Ya está, ahora sí, el 4, ¿no? Nos ubicamos en la vista 4. En la vista 4. Ya, ahora sí. Sí. Jóvenes, ya, ahora sí, se arregló el orden de las vistas. Ya. A ver. Ya. Continuemos entonces. Ya. Este problema era que el diámetro de colisión del nitrógeno como gas es tanto, es una distancia a esta temperatura y a esta presión. La velocidad promedio es una velocidad metro por cada segundo y las preguntas estaban acá. Calcule la trayectoria libre media, lambda, el número promedio de colisiones en la unidad de tiempo, z minúscula, y el promedio de colisiones por volumen y por unidad de tiempo, es decir, z mayúscula, de todas las partículas A contra A. La única partícula A es el nitrógeno. Ya, esa era la pregunta, ese era el problema. Entonces, aquí teníamos de que me están dando esto de dato, la temperatura y la presión y la velocidad. Y me están pidiendo el lambda, el z y el ZAA. Esto es por unidad de tiempo, esto es por unidad de volumen y por unidad de tiempo. ¿Ya? Entonces esto ya lo habíamos visto, solamente ahora está secuencial. La longitud de onda, ecuación que habíamos encontrado, pero aquí hay que calcular el volumen porque no nos dan el volumen en estos datos. Ahí está en la línea superior los datos. El volumen lo voy a sacar por pavo ratón, ¿no? El volumen lo despejo, NRT entre P, aquí está el volumen, NRT entre P, sobre este denominador que está acá, que es el mismo, ¿no? Ordeno, ejecuto, ¿no? Ordeno, reemplazo y ejecuto. ¿Ya? A ver, un ratito dice, a ver, sí, profesor, ya, con respecto a la evaluación, ¿cómo será desarrollada? ¿Será en conjunto con otro profesor del curso o usted lo tomaría? Un ratito vamos a terminar, ya, después le contesto eso. Ya, entonces, la longitud de onda estaría contestada, estaría resuelta. Ya, entonces, como le decía, bueno, esta unidad metro sobre metro cuadrado es comprensible, pero joule por cada pascal no habría comprensión, ¿no? Entonces estamos tratando de comprenderlo, ¿no? Viendo las unidades, ¿ya? El joule, las unidades kilos, metros cuadrados por cada segundo, las unidades. El pascal, las unidades kilogramos por cada metro y por cada segundo. ¿Ya? Bien, entonces aquí se está dividiendo J entre pascal o joule entre pascal. Joule entre pascal, estamos reemplazando las unidades, ¿no? Y simplificadas, ¿no? Kilo, segundo, segundos. Pasa acá arriba, que es metro cúbico. Entonces, efectivamente, el lambda, reemplazando valores, metro cúbico con metro a la menos 2 me está quedando metro. Es una distancia, ¿ya?
está quedando 6,54 por 10 a la menos 8 metros. ¿Conforme? Ya está. Ahora continuamos entonces con la pregunta. El Z sub A minúscula. El Z sub A minúscula tenemos que sería entonces estas unidades, ¿ya? Estas unidades por cada segundo, ¿ya? Es la frecuencia de colisión de una sola molécula, ¿ya? Una sola molécula golpea a todas las restantes, ¿ya? Por eso que acá aparece N sub A, ¿ya? Bien, entonces donde nuevamente esta B, esta es la incógnita que no tenía como dato, aquí lo estoy despejando y este valor lo estoy reemplazando, ¿no? NRT, y esta P de abajo pasa por medios extremos, pasa para arriba, ¿ya? Pasa para arriba, ¿ya? Y entonces considerando que NA sobre N es igual a N sub 0. A ver, un momento. Ya, jóvenes, a ver, disculpen la interrupción, ¿ya? Bien, entonces estábamos acá reemplazando valores, entonces a ver, estamos aquí, ¿no? Estamos acá, ya, entonces de acá reemplazamos valores, ¿no? Y me está quedando esto que está acá, ¿ya? Reemplazo valores y me queda, a ver, esto que está acá, por si acaso esto que está es la continuación de aquí, sino que como ha faltado espacio, entonces lo estoy bajando, ¿ya? Esto quedaría acá porque esta es la presión, de acá, y esta es la temperatura, ¿no? En el denominador está RT, R que vendría a ser esto, 8,314 Joule por Kelvin por cada mol, y la temperatura 298 Kelvin, ¿ya? Entonces, ejecutado todo esto de acá, me está quedando este número grandazo por metro cúbico por cada segundo, pascal, y por cada joule. Nuevamente, entonces acá pascal entre joule, porque por cada segundo se comprende, por cada metro cúbico por cada segundo se comprende, pero estas dos unidades lo vamos a comprender desde el punto de vista reemplazando sus unidades. El pascal tiene estas unidades, el joule tiene estas unidades, de donde simplificando me está quedando por cada metro cúbico, ¿ya? Entonces me quedaría entonces el número de acá, ¿no? 726, y de acá lo sumaríamos, sería 10 a la 9 el número, y me estaría quedando entonces el metro cúbico, segundo, y esto de acá que me está quedando metro a la menos 3, ¿ya? De donde entonces tendría yo 7,26, acá le faltó aquí la comita, 7,26 por 10 a la 9, ejecutando esto, lo metro a la 3, metro a la menos 3 se va, me queda por cada segundo, que es las unidades que habíamos previsto para esta colisión minúscula, ¿ya? Bien, ahora la otra parte era calcular ahora Z mayúscula AA, ¿no? En este caso las unidades me van a dar por cada metro cúbico y por cada segundo. La ecuación era esta, y como es AA, entonces va a ser NA al cuadrado, entre volumen al cuadrado, ¿no? Porque si fuera AB sería NA por NB,
entre volumen al cuadrado. Esta es la ecuación que se ha visto anteriormente en clases, ¿no? Donde las unidades de esta son estas que están acá, ¿no? Son las unidades. Bien, igualmente aquí nos falta este dato B, pero B por gases ideales, lo saco, reemplazo donde dice B al cuadrado, nRT al cuadrado por P, y acá está P cuadrado, ¿no? Y entonces arreglando la situación tendría esto, ¿no? Esto entre este al cuadrado sería Avogadro al cuadrado, ¿de acuerdo? Las partículas de A al cuadrado entre N al cuadrado, ¿no? Sería Avogadro también al cuadrado. Ahí está, ¿ya? Entonces en esta última ecuación estoy reemplazando valores, ¿no? Y me está saliendo igualito un número grande. Metro cúbico se entiende, por cada segundo se entiende, pero esto que está acá, nuevamente al igual que en antes, lo vamos a tratar de comprender con las unidades. Pascal, las unidades elevadas al cuadrado serían estas. Joule, las unidades elevadas al cuadrado serían estas, de donde simplificando me estaría dando metro a la menos 6. Entonces z sub a está acá, este número que estaría aquí por 10 a la 34, aquí se me pasó también a veces, ya, aquí es más 34 porque es un número grande, tiene que ser, ¿no? Las colisiones de millones de partículas cada una, aquí no es menos 34 sino es más 34, ¿ya? Entonces aquí las unidades ya serían pues metro cúbico por cada segundo. Esto que está acá he encontrado que es metro a la menos 6, y entonces metro a la 3 con metro a la menos 6 me está quedando metro a la menos 6 por cada segundo, por cada metro cúbico y por cada segundo. Ahí está, las unidades de z sub a, ¿ya? Entonces eso sería ya, y ahí viene ya el problema que se les ha resuelto, ya, ahí está el problema, y está la parte de la resolución, está hasta el punto E, ¿no? Y los puntos E, ya le dije los volúmenes parciales como eran, era la fracción por el volumen total, el porcentaje de moles a la salida, las moles de cada componente entre las moles totales, y la última parte ya va a ser una habilidad de ustedes, ¿no? En el generar una tabla de datos, ¿ya? Bien, jóvenes, entonces hasta aquí ya hemos avanzado la teoría cinética de los gases. Hemos hecho ejercicios aplicativos, colisiones, hemos visto también ya gases ideales, pavo ratón, hemos hecho este problema que prácticamente abarca todo, ¿no? Entonces hasta aquí estaríamos acabando los gases ideales. Tendríamos que entrar ahora a gases reales, ¿ya? Que sería la próxima clase. Ya acabamos todo lo que sea teoría cinética de los gases y gases ideales, gases reales, entonces ahora. Bien, ahora sí contestemos algunas de las preguntas que decía, por ejemplo, acá el joven Enrique San. Dice, con respecto a la evaluación, ¿cómo será desarrollada? ¿Será en conjunto con el otro profesor Gutiérrez? Usted tomará esto, jóvenes, mejor lo vamos a tomar cada uno, ¿ya? Como va a ser virtual y también de repente no coordinamos bien con el otro profesor, mejor individual, ¿ya? Va a ser individual. Yo voy a tomar mi prueba, el otro profesor va a tomar su respectiva prueba, ¿ya? Ok, entonces contestada la pregunta a Daniel Enrique San Ancasi, ¿cómo será desarrollada? Ya, esto también va a ser virtual. Vamos a proponer problemas, ¿no? Para que ustedes resuelvan y
van a tomar foto y me lo van a enviar al correo, pues. ¿Ya? Me lo envían al correo institucional. ¿Ya? ¿Conocen mi correo institucional? Mi correo institucional es el siguiente: G Ese es el correo institucional, jóvenes. Se los envío. A ver. Ya. Ese es mi correo institucional. Para la prueba. Ahora, casi estamos en gases ideales. Ya hemos acabado lo que sea gases ideales. Gases reales es un poquito más largo. Después vendría líquidos. Ya. A ver. La propuesta es la siguiente, ¿ya? Vamos a acabar lo que sea gases ideales y con gases reales, y podría ser una práctica, ¿ya? Y en lo que sigue, que vamos a ver líquidos, terminando líquidos ya sería ya la primera evaluación, el examen parcial, que comprendería gases y líquidos, ¿ya? Ya para la segunda parte dejar ya todo lo que sea termodinámica. ¿Ya? La segunda parte sería termodinámica. La primera parte entonces va a ser gases y líquidos. ¿Ya? Así sería entonces, jóvenes. Si tienen alguna pregunta, jóvenes, yo creo que las clases, más problema para mí es desarrollar las clases en papel y pasárselo, porque ya tienen ustedes hecho. Ya, quedaríamos así entonces. Ya, muy bien. Ahí quedamos, jóvenes. Ahí quedamos. No hay preguntas. Quedamos, jóvenes. Ya, buenos días. Hasta la próxima clase.